quisiera arrancar pidiéndole a Edwin Chiribí, gerente de la regional Bogotá-Cundinamarca de Camacol, que nos hiciera un resumen ejecutivo, una contextualización, aunque para la mayoría de los que estamos presentes sabemos dónde estamos parados en el sector, pero que nos regalara, por favor, Edwin, un informe 100% actualizado de dónde estamos parados en este momento, por favor. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Un honor estar acompañado de estos panelistas, pero sobre todo estos grandes mentores, empresarios y líderes de esta actividad a la que en los últimos años hemos dedicado a estudiar y analizar. Muchas gracias. Yo tengo aquí tal vez 2 diapositivas que nos sirven un poco como para marcar en ese propósito que nos proponíamos qué está pasando en el sector y por qué creemos que realmente el impacto de lo que le ocurre actualmente al sector todavía no lo hemos visto. Claro, vemos elementos de reducción en las ventas de vivienda y otras cosas, pero realmente el efecto grueso de nuestra actividad, como se mencionaba en la introducción, que es el empleo y es la generación de valor agregado o el Producto Interno Bruto, no los hemos visto. Realmente los efectos los vamos a ver muy fuertemente en el 2024 y por tanto lo que le está ocurriendo en este momento a la actividad es muy importante. No sé si de ahí lo podemos pasar. Sin entrar en el detalle de los números, yo creo que es bien importante que ustedes puedan observar cómo el tablero del sector a nivel nacional o del mercado de vivienda realmente hoy en día lo tenemos en rojo. Uno tiene reducción en las ventas, tanto en el mes, como en el año corrido, como en la tendencia de los 12 meses. Ve reducciones incluso superiores al 50%. En el segmento BIS, en el segmento no BIS, estamos en una fase en la que, en resumen, esta tabla nos muestra que el sector se está contrayendo a una tasa del 50%. Eso es de la actividad comercial. ¿Qué quiere decir? Desde la decisión de los hogares de comprar vivienda y desde la decisión de los empresarios de lanzar nuevos proyectos. Y por tanto, entendiendo esas 2 realidades, es que la conversación nos puede ayudar muchísimo a ver qué tenemos que hacer para lanzar nuevos proyectos y qué tenemos que hacer para comercializar o que los hogares tengan cierre financiero a la hora de comprar vivienda. Si quieres, continuamos con la siguiente, por favor. En el caso de Bogotá, dado que nuestra idea también es hablar de Bogotá, el resumen es más o menos el mismo. Una contracción de las ventas de vivienda, los números no son tan profundos como a nivel nacional, y eso, sin ser una buena noticia, pues muestra que el mercado bogotano es un mercado mucho más resiliente a un cambio en el ciclo económico, como lo hemos visto, y en el ciclo del sector, pero igual el panorama de Bogotá sigue siendo muy importante y sigue siendo críticamente fuerte la contracción. Reducción de las ventas cercanas al 40% o al 30% en el acumulado 12 meses, lanzamientos decrecen en un 29% y en buena hora en Bogotá no hemos visto una reducción todavía crítica en el inicio de nuevos proyectos, precisamente por lo que se comercializó y se lanzó en los años anteriores, es decir, el efecto en el empleo realmente todavía no lo hemos empezado a percibir en Bogotá, pero va a ser muy fuerte a nivel del 2024 y probablemente el 2025, si no logramos revertir esta tendencia de indicadores de ventas, lanzamientos e inicios de obra que viene sustancialmente a la baja. Tal vez en la siguiente diapositiva, si continuamos, por favor. Ahí. Y si quieres, por favor, dale clic ahí, yo creo que van saliendo unas tablas. Yo creo que esta tabla nos ayuda a ver qué vamos a hacer para revertir la tendencia de este sector. Y es que aquí creo que, y lo conversábamos en la preparación del panel, radica la diferencia en la lectura que tiene hoy en día el sector público frente a nuestra lectura de lo que va a ser el sector en los próximos años, digamos desde el mercado de vivienda. Si ustedes ven a mi derecha, en la gráfica de la derecha, uno puede ver en la primera tabla esto que se llama, voy a pararme un momentico, qué pena para señalar, área en proceso. El país está construyendo 22.8 millones de metros cuadrados. Esa es la foto de la actividad que hoy en día estamos haciendo. Eso es un 0.5% más que hace un año y en el caso de Bogotá estamos construyendo 4.8 millones de metros cuadrados, un 15% más que lo que estábamos haciendo un año. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía, por ejemplo, el Producto Interno Bruto del sector o la generación de empleo o la ocupación no se ha visto afectada, porque el volumen de actividad realmente en términos de metros en construcción se mantiene. Pero uno empieza a ver, entonces, veamos aguas arriba qué le ocurre a la actividad, o aguas más bien hacia atrás.
En inicios de obra, ya los inicios de obra se contraen en un 16 y un 14% en el país y en Bogotá, y uno ve entonces el resumen de ventas y lanzamientos, que es lo que vamos a construir en el 2024 y en el 2025, ya las tasas de contracción son incluso cercanas al 40 y 30% respectivamente. Por tanto, la foto que uno le toma hoy del sector desde el punto de vista del empleo y el Producto Interno Bruto no describe todavía lo que esta realidad nos está advirtiendo en 2024, y por tanto era tan pertinente esta conversación porque esto necesitamos revertirlo de corto plazo. Esto tiene subsidios, política de vivienda, elementos importantes a la hora de definir cómo nos vamos a reactivar como sector, y aquí entra, si quieres en la siguiente diapositiva, la última diapositiva para contarles lo que ocurre en Bogotá en materia de licenciamiento. La tercera pregunta que nos formulábamos es: ¿está Bogotá prevista para que en el 2024 se reactive o 2025? La respuesta de entrada es no, porque con el nuevo plan de ordenamiento territorial que entró en vigencia el 1 de enero del 2022, esta era la historia de Bogotá. Bogotá licenciaba 2.3 millones de metros cuadrados para vivienda por año. Esa era la historia con el plan de ordenamiento territorial 190. En algunos momentos cambiaba, era normal. Empezó la discusión del plan de ordenamiento territorial y se anticipó más o menos 2 millones de metros cuadrados de nuevos licenciamientos. Es decir, esto todavía no es obra nueva, sino básicamente se anticipó el licenciamiento producto de que íbamos a tener un cambio normativo tan trascendental como el plan de ordenamiento territorial. Pasamos de 2.3 a casi 4.5 millones de metros cuadrados. En resumen, 2 millones de metros cuadrados anticipamos antes de que entrara en vigencia el POT. Luego cogimos el decreto 555, que es el nuevo POT, y dijimos: oiga, ¿cuánto hemos licenciado de eso? Se han radicado licencias en 18 meses de la vigencia de este POT por 333.000 metros cuadrados, es decir, un 12% de lo que hacíamos anualmente. No se están licenciando proyectos con el nuevo plan de ordenamiento territorial, no tenemos. Y de esos 333.000, solo tenemos aprobados 85.000, 95.000 de ellos han desistido. Entonces, es decir, hay intención de los empresarios de lanzar proyectos en Bogotá, pero el plan de ordenamiento territorial realmente no está permitiendo, ni en la escala que requiere la ciudad históricamente, ni tampoco desde el punto de vista de que sean proyectos viables financieramente, que se esté radicando un volumen importante de licenciamiento. Dicho de otra forma, si este panorama no cambia, vamos a tener en esta curva histórica, en el 2025 o 2026, un nivel de licenciamiento probablemente inferior a 500.000 metros cuadrados por año. Y de nuevo, eso va a hacer que la contracción en el empleo y la reactivación del sector es muy importante. Y esta conversación, por supuesto, la hemos tenido también con la doctora Sandra, con muchos actores que van a jugar de forma muy importante a la hora de pensar cómo vamos a reactivar Bogotá con este nuevo plan de ordenamiento territorial, que a todo lo que le ocurre al contexto nacional le pone como la cereza en el pastel para hacerlo más difícil en los próximos años. Ese es como el punto de partida que queríamos contarles. Muchas gracias, Edwin, muy importante. Yo les voy a pedir disculpas porque esta pregunta que voy a hacer a continuación no estaba dentro del desarrollo del panel, pero no puedo dejar de hacerla. Doctora Sandra, cuéntenos, después de 12 años de usted estar en el sector privado, frente a un gremio tan importante como Camacol, ¿qué la movió, qué la motivó para ser servidora pública? Bueno, gracias. Esta pregunta es buenísima. Juan Carlos, gracias. Un saludo a Carlos Andrés por la invitación, gracias a Carlos, que de alguna manera en un corredor nos encontramos y promovió esto. Un saludo a Jorge Luis López. Jorge Luis ha sido un empresario muy cercano, y por supuesto a Edwin Chiribí, que ha sido una persona muy importante en mi vida, tengo que decir. Fue vicepresidente técnico de Camacol durante la presidencia mía, y finalmente lo que logramos en Camacol, y siempre agradezco mucho esas palabras de cuando la gente pondera lo que se hizo en Camacol, es esa capacidad, y esa sí lo hablo en singular, que tengo de hacer buenos equipos de trabajo, y Edwin es el reflejo de eso, como también lo es un gran equipo que hay en la presidencia de Camacol Bogotá. Y gracias por la pregunta. Yo me voy a presentar en 2 minutos. No sé si todos me conocen, soy Sandra Forero Ramírez, soy una mujer bogotana, arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia, con estudios de posgrado y maestría en la Escuela Francesa en Urbanismo. Soy mamá de 2 hijos, grandes ya, y
pues llevo toda la vida en esto, llevo 35 años, ya, voy a decir 35 siempre de aquí en adelante, no voy a decir más para que no haga nadie las cuentas. Llevo 35 años trabajando en temas urbanos y en temas de vivienda. Me formé en el sector público, fui servidora pública mis primeros 15 años de ejercicio. Trabajé con Enrique Peñalosa, trabajé con Álvaro Uribe en su primer gobierno, trabajé media administración de Antanas. Entonces he tenido buenos maestros, tengo que decir, porque son personas que han puesto, realmente se acercaron en sus gobiernos al interés general. Y con esa formación me fui para Camacol. Primero Camacol, Bogotá, volví a trabajar en Bogotá, digamos, conozco Bogotá desde el inicio de mi carrera y después 12 años en la presidencia de Camacol. Y trabajamos mucho, siempre se nos volvió, o a mí, pues ya voy a hablar en singular porque no puedo involucrar a nadie en esta decisión, pero era una obsesión el tema de la vivienda. Una obsesión suena un poco mal en inteligencia emocional, pero sí, para mí la vivienda se volvió como un propósito superior y la vivienda en manos de los colombianos, no como dice el gobierno nacional que era la vivienda en manos de unos pocos empresarios, eso se ha entendido mal. La vivienda en manos de las familias colombianas de menores recursos en un entorno de ciudades de calidad. Soy una convencida y siempre lo he sido y de alguna manera mi aporte a Camacol cuando llegué fue empezar a hablar de ciudad distinto, no de la ciudad solo desde la norma, sino la ciudad como resultado de una norma, pero de una ciudad de verdad de calidad. Soy una convencida y si me oyen hablar van a decir, ¿y esta habla parecido a Enrique? Sí, claro, me formé laboralmente con ese señor apenas volví al país. Y es que la ciudad es donde todos somos iguales y donde todos tenemos oportunidades. Y cuando volví al país, lo que me traje cuando viví en Francia es que para ser un país del primer mundo necesitamos mejores ciudades. Esa es la base de, bueno, hay otras cosas también, pero mejores ciudades, ¿qué es? Pues una ciudad segura, una ciudad formal, una ciudad con vivienda para todos, una ciudad con equipamientos para todos, una ciudad donde todo esté cerca, pero una ciudad donde los planes de ordenamiento no se queden en el papel, que es un poco lo que nos está pasando y el resultado de eso. Me voy de Camacol el 31 de diciembre del año pasado y les tengo que decir, lo voy a decir acá, es una palabra coloquial, me dio una tusa horrible la salida de Camacol, eso sí, me dio tusa, tengo que decirlo. Así haya sido una decisión personal, pues hay decisiones que aunque sean personales no son fáciles. Y después de tratar de entender qué era lo que me estaba afectando tanto, porque el equipo seguía, Camacol sigue, las instituciones siguen, los escritorios siguen, yo decía, algo me está haciendo daño que tengo que superarlo, pues, porque no se acabó la vida. Y era lo que estaba pasando con la vivienda. Eso fue lo que me dio más tusa, más de alguna manera ver que estaban destruyendo casi que a conciencia una política de vivienda que había superado gobiernos, que había sido capaz de ganarse la confianza de los hogares colombianos, que había sido capaz de ganarse la confianza de los bancos, de los constructores, de los industriales, y que de un tajo argumentando cosas que están por fuera de la verdad, para usar una palabra suave, eso era lo que me estaba dando duro. Pero dije, bueno, pero ¿ya qué hago? Ya me fui, ya me toca hacer otra cosa, y en marzo tal vez, o en febrero, pues recibí la invitación de un partido como el Centro Democrático, directamente del presidente Uribe, a meterme en la política, cosa que yo ni siquiera había contemplado en mi vida, me iba a dedicar a la consultoría, cosa que también me pareció dificilísima. Ser consultor me pareció objeto del contrato, alcance del contrato, esa cosa me estaba quedando grande, pero no por eso me metí a la política, me metí más, o más bien dije que sí, con la convicción o por la necesidad de volver a tener un espacio para reconstruir lo que creo yo, y hablo de manera personal, se está destruyendo sin tener en cuenta la realidad colombiana. Y si bien voy a actuar es en Bogotá siendo concejal, creo que cuando uno trabaja por Bogotá está trabajando por el 35% de Colombia en las cifras que ustedes revisen. Y además tenemos una cosa buena en Bogotá, buena y mala a veces. Lo que se hace en Bogotá se replica en otras regiones, entonces cuando es bueno y chévere, cuando no es bueno, pues tenemos los líos como los que tenemos ahorita. Cuando casi que se desconoce en un plan como este, el plan de ordenamiento, que existe la propiedad privada y todas esas cosas que todavía caracterizan el modelo económico de Colombia. Y ahí dije, voy a aceptar, porque además creo en Dios y creo que Dios me ha marcado varios momentos de la vida y me ha mandado mensajes, o me ha mostrado puertas, o me ha mostrado ventanas, o tengo que echarle la culpa a alguien por haberme metido en esto y le echo la culpa a Dios. Y dije que sí,
porque más adelante podremos hablar de cómo estoy viendo yo el panorama ya desde ser una política, una politécnica, pero por eso acepté, porque creo que en el 26, creo que las elecciones del 29 de octubre son fundamentales para después recoger lo que pueda, como pueda quedar Colombia, pero sí es muy importante las elecciones que se vienen ahorita el 29 de octubre. Y si bien yo voy a ser una concejal, que tendré resistencias y que tendré, pues porque además soy nueva en la política, no voy a ser solo una nueva concejal, soy una política nueva, no tengo maquinarias, no tengo burocracia, no tengo contratos, tengo una hoja de vida, unas ganas enormes de trabajar, una campaña que ha sido maravillosa recorriendo Bogotá y estos espacios que me los volvió a abrir el hecho de ser candidata. Y eso me encantó porque dije, bueno, me volví a poner un casco, por ejemplo, voy mucho a las obras, hablo mucho con los trabajadores, hablo mucho con la gente que tiene todavía la esperanza de tener una vivienda digna. Y digo, bueno, esto, como decía algún maestro que tuvimos, Camilo Santamaría y yo, meterse a la política en una parte es valentía y otra parte es un grado de irresponsabilidad. Y creo que yo tengo de las dos, pero no me arrepiento de haber tomado la decisión. Espero ganar para poder aportar, pero sí estaba incómoda sin hacer nada y si la sociedad y Dios y bueno, el partido me abrió el espacio, me metí a la política por eso. Y tiene mucho que ver con lo que está pasando en Colombia y con lo que está pasando en este sector. Gracias. ¿Aló? A usted, doctora Sandra, maravilloso que nos hubiera compartido todas estas motivaciones que usted tiene para servirle a este país y de alguna manera servirnos a nosotros. Yo creo que aquí tiene varios votos ya asegurados, doctora Sandra, entonces seguramente el resultado va a ser muy positivo. Si ustedes me lo permiten, continuamos con Sandra, porque yo creo que debemos empatar en su programa de gobierno. Usted habla que ha diseñado o pretende elaborar un acuerdo para construir 50.000 viviendas en los próximos 4 años, soportados básicamente en 3 pilares. 1, garantizar los recursos, 2, gestionar el suelo y 3, proteger el empleo. ¿Por qué no nos desarrolla estos 3 puntos, por favor, y cómo considera usted que podrían ser exitosos? Gracias, Juan Carlos. Pues la verdad, esto fue parte de una iniciativa de campaña. Primero, mirar las cifras. Y pues yo creo que parte de hacer política de manera técnica es acercarse a los que saben. Puede ser que yo sepa algunas cosas, pero sí me toca mirar la realidad actual bogotana. Entonces, hablándolo con varios empresarios y hablándolo también con el gremio, incluso con empresarios de otros gremios como la Lonja, llegamos a la cifra. Las cifras son 50.000 viviendas al año. Para el segmento, Edwin me puede corregir, en el momento que tú veas que metí la pata, y no importa que sea con el micrófono, porque de paso aprendo. Pero Bogotá necesita ese volumen de vivienda, lo necesita. Bogotá necesita esas 50.000 viviendas al año, 50.000 viviendas de interés social, eso es muy importante. No en general la vivienda, porque por acá hay empresarios que construyen el otro segmento, ahorita que hablamos contigo del tema de que están construyendo otro segmento. Pero siempre va a pasar que en la medida que uno logre mejorar el entorno para hacer la BIS, se mejora la otra, desde el punto de vista de suelo. Entonces, 50.000 viviendas al año. ¿Para eso qué se necesita? Para eso se necesita aproximadamente 3 billones de pesos de un presupuesto que tiene Bogotá de 34 billones de pesos. Ahora, las últimas noticias han dicho que la alcaldesa entrega a la ciudad súper endeudada, que toca empezar a recomponer el presupuesto. Eso es lo que toca hacer siempre, siempre. Nosotros tal vez llevamos, en los 12 años que yo estuve en Camacol de presidente, Jorge Luis y Carlos lo saben, y bueno, otros que son afiliados, nuestra primera tarea o una de nuestras grandes discusiones era recomponer el presupuesto para que a la vivienda se le dieran los recursos que se necesitan. Entonces voy a hacer lo mismo, pero para Bogotá, pero ya sentada en el Consejo. Entonces necesitamos 3 billones de pesos los 4 años, necesitamos 50.000 viviendas sociales al año y para eso se necesita la plata. Ahorita hablamos del suelo. ¿Qué pasa con Bogotá particularmente? Que Bogotá además tiene una gran
una gran ventaja competitiva frente a otras regiones. Bueno, pero no va a ponerlo en temas de compararse, y es que tenemos unas cajas de compensación súper robustas, que toca cuidarlas mucho, ¿no? Porque ya han visto los mensajes del gobierno con las cajas de compensación. Entonces tenemos unas cajas de compensación súper robustas que priorizan la vivienda y que en Bogotá no se han puesto más subsidios de las cajas porque no tenemos suficiente oferta. Entonces, aquí sí funciona el subsidio concurrente. ¿El subsidio concurrente qué es? El que pueda dar el distrito, reemplazando el que no va a dar el gobierno nacional, y el que puedan dar las cajas. Eso sumado mal que bien, gracias, mal que bien son 50 millones de pesos por hogar. ¿Para qué? Para que lleguemos a los hogares de menos ingresos. Sí necesitamos la BIS o la vivienda social en los hogares de menos ingresos. Yo no le pondría el tope, por ahí hay otro candidato, pero no voy a decir el número, que dice que no, que a los hogares de 4 salarios mínimos no se les debe dar subsidio. Esa es otra discusión, pero un programa como Mi Casa Ya, que es el que acaba de destruir el gobierno, se autorreguló solo. El 75% se desembolsó en hogares hasta de 2 salarios mínimos de ingresos. Y acá sí funciona la concurrencia porque tenemos las cajas. Entonces, sí podemos lograr el cierre financiero de los hogares. Una discusión, o voy a dejarles una pregunta que sé que me van a hacer más adelante. ¿Debe seguir el sector recostado en los subsidios? Ahora hablamos de eso. Por ahora hablemos de la propuesta. Y en el tema de suelo hay 2 caminos que tienen que andar simultáneamente. Y ambos son, si no son competencia del Consejo, uno sí es competencia del Consejo, que es el POT, el otro vía control político se puede hacer. Y yo creo que yo sé hacer control político, nunca he estado en el Consejo, pero hacer control político es argumentar y preguntar. Y hay 2 caminos, uno, 40 y pico de planes parciales que están encajonados, ahí está el suelo, pero están cajones porque les falta un visto bueno, o porque no los rechazan de tajo, entonces es porque sí son viables, sino que cuando uno le mete ideología al ordenamiento los vuelve inviables. Entonces solo preguntar. En el Consejo no, mi competencia en ese tema es solo preguntar, oiga, déjeme ver dónde están los planes parciales, qué es lo que está pasando, qué es lo que está faltando. Y el otro tema es el plan de ordenamiento territorial. Y esto es una gran discusión política, no técnica, porque técnica y jurídicamente está estudiado por los grandes bufetes de abogados, los medianos y los pequeños, que eso poner de acuerdo a abogados, ustedes saben, y los respeto mucho, porque de pronto hay abogados acá, pero lo que digo es, sí se puede revisar, sí hay los argumentos para abrir una revisión del POT, pero es una discusión política, porque la mayoría de los concejales, el Consejo seguramente se va a renovar en un 40%, el otro 60%, muchos de ellos estuvieron de acuerdo con el POT de Claudia, entonces esa es una discusión política. Pero si la política se hace con argumentos, pues vamos a abrir la revisión del POT, porque además no debe ser solo para la vivienda. Si ustedes, yo estoy segura que en este auditorio hay personas que conocen el plan y saben que hubo reducción de perfiles viales, por ejemplo en el POT, saben que el plan vial no contempla, por ejemplo, el automóvil, la multimodalidad tacha el automóvil, saben que se eliminó la avenida longitudinal de Occidente, el tramo norte de la avenida longitudinal, que es la posibilidad de desahogar en algo suba, que eso, no, Bogotá. Entonces lo que quiero decir, cerrando, 50.000 viviendas anuales, eso nos da 200.000, el suelo está entre los planes parciales y el POT, cuando revisamos el POT miramos esas actuaciones estratégicas, que es como el contrasentido, actuaciones estratégicas en zonas estratégicas, pero las congelamos 6 años, entonces no son tan estratégicas. Y tercero, algo que es absolutamente fundamental de construir esas 200.000 viviendas, el empleo. Ya en la última medición a nivel nacional perdimos 52.000 empleos, pero Edwin lo acaba de decir, lo dice el técnico, lo que nos puede esperar en el 24 y en el 25 si no nos acudimos es un desastre desde el punto de vista de empleo y desde el punto de vista de la actividad. Y por ahí derecho, los 300.000, eso es a nivel de Colombia, micronegocios que dependen de esta actividad. Entonces es un tema social y es un tema económico. ¿Y qué fue lo que hice? Pues llamé a todos los candidatos a la alcaldía y les dije, oiga, hagamos un acuerdo por la vivienda. Después miramos la filigrana yo se la puedo dar porque llevo 35 años haciendo esto,
Pero si no me quiere creer, fresco, hágalo con sus equipos. Contestó Oviedo, públicamente contestó Oviedo, privadamente contestaron 2. Oiga, sí, hagámosle a la vivienda. Pero lo que yo sí quería, y para eso voy a ser concejal, es poner la vivienda en la agenda del Consejo y en la agenda de Bogotá, porque la vivienda es bienestar, pero también es desarrollo económico y empleo. Esa es la explicación a ese punto. Muchísimas gracias, Sandra, muy amable. Hace un par de semanas el gobierno anunció un plan para reactivar la vivienda, soportado básicamente en unos recursos, habló de 2.5 billones de pesos, donde las instituciones que le darían trámite a esos recursos son el Fondo Nacional del Ahorro y Findeter, repartidos en 3 líneas de crédito para compradores, constructores y mejores de vivienda. Aquí la pregunta para los 4 sería, ¿qué tan real es este plan en términos operativos y de disponibilidad de recursos? ¿Tú quisieras arrancar, Jorge Luis, por favor? Gracias, Juan Carlos, y mi agradecimiento a todos mis amigos y compañeros del Foro de Presidentes por tenerme en cuenta para esta convocatoria, y a Sandra y a Edwin, que son colegas y amigos de todo este trabajo gremial durante muchísimo tiempo. Lo primero que yo diría sobre la pregunta, Juan Carlos, es que ¿en qué contexto se está dando esa propuesta de política? Digamos, venimos de un reconocido por parte del mismo gobierno de una capacidad de ejecución, estamos en un contexto preelectoral y por lo tanto, pues estos anuncios buscan influenciar la opinión, es lo primero que yo tendría en cuenta. No me quisiera meter en la discusión técnica de qué tan propicios son las propuestas en términos si es a través de Findetero o del Fondo Nacional del Ahorro. Lo cierto es que hasta el momento no tenemos todavía claridad absoluta de cuáles son los mecanismos de implementación de esos programas. O sea, ha habido anuncios, ha habido unos anuncios reiterativos sobre cómo es esa implementación, pero hoy a ciencia cierta no sabemos. Poniéndome un poquito la cachucha de empresario, pero también sobre todo de colombiano, acordarnos que, por ejemplo, todo lo que pasa en el Fondo Nacional del Ahorro está respaldado en las prestaciones laborales de los empleados del sector público, y en eso habrá que ser muy responsable. Cualquier tipo de programa que pueda sonar muy agresivo, que va a beneficiar mucho en general a los compradores, a mí me preocupa es que la otra cara de la moneda está respaldando está respaldado por el sector laboral público fundamentalmente. Con respecto a lo que sucede en Findeter, siendo muy precario, insisto, todavía el conocimiento que tenemos, digamos, lo que sucede es un redescuento fundamentalmente de líneas de crédito que tendrían que ser canalizadas a través de la banca comercial. Y hoy la banca comercial, eso significa que tenemos hoy los mismos dificultades o condiciones, todas las empresas, ante esa banca comercial. Entonces, digamos, yo no lo veo todavía muy operativo. Y digamos que hasta ese punto quisiera yo hacer mis comentarios. Gracias, Jorge Luis. Carlos, quisieras, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Y muchas gracias, Sandra, por haber tomado esa bandera de lanzarse al Consejo. Creo que definitivamente la experiencia que has tenido durante todo el tiempo, como bien lo decías, va a servir fundamentalmente para que haya una voz seria en el Consejo, con datos, con información real, para poder hablar sobre este tema y sacar adelante todos estos programas. Mencionabas el uso del suelo, mencionabas el POT, y esos son temas pues, que hoy en día están muy empantanados. La verdad es que, como se ve ahí, pues hubo un incremento de las licencias de construcción gigantesco en la solicitud debido al temor de la nueva norma, pero en la realidad pues solamente 300.000 que han salido de los 5 millones que se hicieron. Respecto a este tema, y muchas gracias a todos, y qué bueno estar acá reunido con los amigos hablando de estos temas, y qué bueno el interés que despierta dentro del gremio. Hay un tema, dentro del foro, hay un tema que es clarísimo, y es
La construcción ha sido la punta de lanza y ha sido como el termómetro de lo que pasa con las economías en los países después. Lo que pasa primero con la construcción pasa después con la economía. Lo vivimos en el año 99, 2000, 98, aquí. Lo hemos vivido a nivel mundial, claramente se ha vivido, y realmente como la reacción a ese tema económico en empleo, en financiación, es tan importante, por eso es tan importante atacar los problemas y atacar los temas de construcción para que podamos generar mayores oportunidades económicas. Yo creo que estamos en el peor de los mundos. Llegamos al momento en el cual tenemos un POT confuso y que tenemos una situación económica y política confusa. Y eso nos está generando que el comprador tenga temores, altas tasas de interés que nos están desbordando por todos los lados, el temor que genera los anuncios públicos de esas altas tasas de interés, en que obviamente el comprador de vivienda se abstiene de comprar vivienda por el pago que tiene que quedar haciendo. El comprador de vivienda, para los que no están en construcción, casi que no le interesa cuánto es la cuota inicial, de pronto esa la consigue a punta de los subsidios y los ahorros y de los primos y de los amigos, y no le interesa en cuánto le va a quedar la cuota. Y ese en cuánto va a quedar la cuota, obviamente hay un temor gigantesco dentro del temor. Respecto a los anuncios que mencionabas ahorita, Juan Carlos, de los 2 billones y medio, pues comparto lo que el temor que hay respecto a que eso se convierta en una realidad. Desafortunadamente son anuncios, ya lo hemos visto, hablando aquí en privado, el foro, les comento a Edwin y a Sandra, es un foro en donde tenemos inclusive un código que se llama Código Atila, en el cual lo que se habla dentro del foro puede no ser comentado afuera, pero ya nosotros conocemos a Catalina Velasco, ya la tuvimos en el distrito, ya sabemos cómo funciona. Y obviamente estamos conociendo aún más al presidente actual, presidente Petro, y sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, pues no hay una articulación real de un programa real de lo que se esté haciendo. Y por eso es que empecé diciendo bienvenida y qué bueno que te has lanzado al Consejo, porque no hay un tema en el cual haya una confianza y seguridad para generar esa inversión en el constructor. Todos los constructores, todos hablamos y todos estamos absolutamente temerosos. Venimos de un aumento de costos que fue post-pandemia impresionante, que desbordó todos los equilibrios económicos de todas las obras que dejaron de dar utilidades y muchas de ellas que dieron pérdidas, proyectos que están sin terminar. En superintendencia 400 y pico empresas de constructores anunciando reestructuración. Entonces realmente hay un tema complejo que esos costos exagerados más los desistimientos, el hecho de que hoy en día el comprador no tenga la confianza en salir a comprar vivienda, pues han producido un efecto en el cual nos hemos sentido afectados todos los constructores. Entonces, creo que ahí hay yo no veo, pues digamos, es incertidumbre, es un anuncio, pero que nos genere confianza que esto va a salir, que esto es un hecho, yo no lo veo como tal. Tenemos que esperar a ver si sale, porque es que ha habido muchos anuncios. Bueno, Jorge Luis, mil gracias por tu concisa respuesta. Carlos, me estás chiviando las preguntas. Entonces, no te me adelantes, por favor. Edwin, cuéntanos qué piensas sobre este tema de Findeter y el Fondo Nacional del Ahorro, por favor. Bueno, pues yo digamos coincido un poco con esa visión. Tal vez pondría como 2 elementos adicionales en la conversación. Lo primero es, yo creo que esos son iniciativas que ayudan a responder preguntas que de pronto no son las preguntas que tenemos que formularnos en este momento. La pregunta de fondo es ¿cómo hacemos para reactivar el sector de la construcción? Y lo veíamos aquí, la mejor forma de reactivar el sector de la construcción generando confianza de largo plazo, certidumbre en la política pública y mejores condiciones de financiamiento. Si yo tengo esas 3 variables,
bien medidas y tengo 3 elementos que atiendan a eso. La discusión de reactivación es otra. ¿A qué atiende lo del Fondo Nacional del Ahorro y lo de Findeter? A solucionar problemas, quizás, vamos a ver cómo queda la reglamentación, pero ninguna de esas 3 preguntas logra uno resolverlas con estos recursos, porque por un lado son recursos limitados. Findeter es un cupo de crédito de redescuento, no sabemos a qué tipo de empresa, qué tipo de proyecto y cuáles serán los parámetros para ese redescuento, pero durante muchos años, bajo el liderazgo de la doctora Sandra en la presidencia del gremio, se lanzaron líneas de redescuento y la verdad su aplicabilidad fue muy baja, digamos, eso no es una historia nueva, digamos, aquí el problema no es de liquidez sino de riesgo, y es como le genera a un empresario menos riesgo, pero el problema de liquidez el banco tiene la posibilidad de prestarlo y el canal de crédito es bastante activo. Lo segundo, lo del Fondo Nacional del Ahorro, que entendemos tiene, digamos, una naturaleza operativa compleja, de baja credibilidad. Lo que yo sí creo del Fondo Nacional del Ahorro es que el componente no de crédito constructor, que en particularmente está orientado para empresas pequeñas, sino el componente de financiar créditos a VR+0 puede ser importante. Por ahora tiene un cupo de 500.000 millones de pesos. El sector demanda financiación anualmente por 11 billones. 11 o 12 billones de pesos, por tanto realmente es bajo, pero tener en una entidad pública, digamos que tiene el mecanismo de fondeo del Fondo Nacional del Ahorro, que son las cesantías públicas y los ahorros de la gente, ahorro voluntario contractual de la gente, originando créditos a VR+0 en un momento en el que las tasas de interés están tan altas, puede funcionar bien. Ahí yo soy optimista, pero digamos un poco objetivo sobre la base de que lo que más le cuesta a un hogar es el costo de financiación. Pero yo creo que todavía sigue estando mucha incertidumbre, por tanto estos 2 elementos que lanzan funcionan, pero atienden a solucionar problemas que incluso hoy en día ni siquiera se han materializado del todo. Digamos, yo creo que aquí el punto central es, si quisiéramos reactivar el sector, más subsidios con presupuesto nacional, mayor certidumbre de mediano plazo, con, digamos, lógica y simplicidad en la operación, que ha sido el problema de los últimos años, y por supuesto, en la medida que las tasas de financiación bajen, yo creo que el contexto del sector va a ser distinto. Entonces, simplemente dejaría como esos elementos sobre la mesa para la discusión. Yo la verdad, y siendo objetiva, Edwin dijo objetivamente, lo voy a hacer objetiva. Miren, estas 2 soluciones ya han estado en la historia de la construcción y ninguna de las 2 ha funcionado. Y es de verdad, lo podemos estudiar, lo podemos poner sobre la mesa. Ninguna de las 2 ha funcionado. Ni Findeter financiando proyectos, ni el Fondo Nacional del Ahorro con el crédito constructor. Entonces, a uno lo que le queda como reflexión es, ¿realmente queremos reactivar el sector? ¿Realmente el gobierno nacional quiere reactivar el sector? ¿Realmente la ministra está convencida de reactivar este sector? Si es así, ¿para qué retoma ejemplos de la historia que no han funcionado? ¿Para qué? Y creo ahí, como dice Jorge Luis, que es un anuncio preelectoral que genera unas expectativas que no se van a poder aterrizar ni en la reglamentación. Eso objetivamente lo creo y objetivamente lo digo y la historia lo ha mostrado. Ahora, Edwin acaba de decir una cosa. ¿Qué funciona? Pues los subsidios. Y acá vuelvo y pongo sobre la mesa porque esa pregunta en algún momento va a salir. ¿Hasta cuándo el sector va a estar recostado? No es recostado, esa no es la palabra técnica, pero soportado, gracias. Bueno, entre soportado y recostado. En los subsidios, demos la discusión después. No creo que sea el momento político, en un gobierno que no cree en el empresariado, en un gobierno que no cree en el programa y en un gobierno que cree que la salida del tema del déficit es a punta de autoconstrucción. Pero entonces estos 2 anuncios no responden a la necesidad que tiene el sector para reactivarse. Y voy a hacer un comentario sobre el Fondo Nacional del Ahorro. Y con nombre propio lo voy a decir. La señora Cristina Londoño, expresidenta del Fondo Nacional del Ahorro en el gobierno pasado, se dio una pelea durísima por sanear el fondo y lo saneó. ¿Ustedes vieron cuál fue la primera entidad que tuvo un escándalo con este gobierno? El Fondo Nacional del Ahorro, donde están las cesantías de los colombianos, donde llenaron esto de cuotas burocráticas. Y ahí de ellos va a depender la reactivación del sector. Listo, el crédito constructor no, Edwin lo acaba de decir, las tasas son súper importantes para los hogares.
Ustedes saben, lo estábamos hablando acá, ¿cuánto se demora un desembolso del fondo? ¿Cuánto se demora una escrituración? Y ahorita lo que necesitamos es agilidad. Este sector necesita es no pensar y actuar. Y en todas las crisis de la economía, este sector ha sacado la cabeza, con presidentes que le han creído al tema. Uribe sacó el Fresh para el segmento medio. Santos y Vargas inventaron Mi Casa Ya, Fresh más cuota inicial. Duque en la pandemia, 100.000 subsidios más. Y siempre reaccionamos bien. Esto no va a funcionar objetivamente. No es un discurso político, técnico. Muchas gracias, Sandra, y creo que coincidimos plenamente con lo planteado. Edwin, Camacol también en días pasados planteó al gobierno una estrategia contracíclica para reactivar el sector. ¿En qué consiste? Y agradeceríamos algún detalle al respecto, Edwin. Bueno, digamos que esa es una pregunta importante, además esta semana que estamos de congreso, entonces voy a tratar de dejar como los elementos más genéricos para que sea el presidente Guillermo quien los anuncie, pero al final el punto central, y la Junta Directiva lo ha discutido de manera permanente, es reactivar el sector requiere de unas condiciones necesarias y de unas condiciones que nos ayuden realmente a acelerar la inversión de los hogares. Dentro de las condiciones necesarias, y creo que lo hemos conversado aquí ya en varias ocasiones, es cómo podemos tener certidumbre de mediano plazo. ¿Sí? ¿Cómo podemos tener certidumbre para que un mercado de vivienda nueva, que hoy en día tiene el 70% de sus unidades en vivienda de interés social, que como lo mencionaba la doctora Sandra, está altamente orientado a la vivienda de interés social, puede lanzar proyectos con expectativas de entrega al 25 y al 26 y que hoy en día le permitan lanzar el proyecto, prevender el proyecto con esas expectativas, financiar el proyecto con esas expectativas en la conversación con el banco o con el fondo de capital o cualquiera que sea el que pone los recursos y entregar las viviendas. Por tanto, la decisión que está tomando un empresario hoy de lanzar un proyecto debe soportarse en elemento de certidumbre para que todos esos actores, la relación con el cliente, la relación con el banco, y por supuesto el modelo de financiación hasta la última vivienda que entrega tenga certidumbre, y eso es lo que se había logrado en el programa de Mi Casa Ya en los años anteriores. Por tanto, parte de la idea es reactivar el sector, pasa por demos certidumbre de recursos y de operación de los subsidios, ojalá al 2026. ¿Cómo se logra eso? A través de una directriz de política pública que garantice los recursos de mediano plazo. Puede ser un instrumento como el COMPES que permita que a lo largo de los próximos años tengan, digamos, el Estado tome la decisión de que los recursos para la vivienda en los montos que se requieren son suficientes para darle certeza. Lo segundo, que exista facilidad, transparencia y efectividad en la operación de los subsidios. Mi Casa Ya se caracterizó en la historia por un programa que era fácil de operar, fácil de ejecutar, transparente para todos los actores, bancos, constructores y hogares, y hoy en día ha perdido parte de esos atributos, para dejarlo en los términos, digamos, como más simples, ha perdido parte de esos atributos, tiene un nuevo sistema de asignación, un nuevo sistema de puntajes, una incertidumbre sobre cuántos cupos necesariamente van a existir, digamos, disponibilidad de recursos para los próximos años, y las pocas señales que se han dado son señales de incertidumbre, es decir, no son señales de suficiencia de cupos. Entonces, el plan de reactivación consiste, por un lado, en tener ese marco de mediano plazo claro. Ahora, el otro punto de la reactivación viene donde este sector puede ampliar su frontera de inversión. No podemos pensar solo en vivienda de interés social. Y ahí tenemos un punto muy importante que va a terminar en lo local y que va a ser muy relevante, y es cómo podemos mejorar el contexto de inversión para desarrollar proyectos de vivienda en renta. En los últimos años, digamos, esa ha sido la tendencia global de poder desarrollar proyectos de vivienda en renta. Colombia sigue con 44% de los hogares viviendo en arrendamiento, y de ese 44% solamente un 4%, es decir, un 10% de ese 44% son recursos que se canalizan de manera formal. Lo demás es un mercado de arrendamiento realmente informal. Y ahí los casos de Chile, México, Estados Unidos, sin duda, han hecho que la vivienda sea el mejor canal o vehículo de inversión. ¿Qué tenemos que tener ahí? Un contexto de inversión mucho mejor, tanto de norma urbana
como de norma nacional, la posibilidad de entrar en el segmento de vivienda de interés social, pero sobre todo ir profesionalizando nuestra industria. Necesitamos deuda para tener este tipo de proyectos, que ya no es solamente deuda de construcción, sino deuda también de mediano plazo. Necesitamos un ecosistema de operadores, de grandes operadores tan profesionales como MTS, que nos ayuden a profesionalizar nuestro mercado en el mediano plazo, y ahí creemos podemos incluso tener 10 o 15 billones de pesos año de inversión si logramos madurar bien ese mercado. Y tal vez el tercer punto de reactivación en el que vemos oportunidades, no todas dependen de política pública, es la posibilidad de comercializar viviendas para ciertos nichos del mercado a los colombianos residentes en el exterior. Tenemos 5 millones de colombianos residentes en el exterior. Colombia está dentro del top 10 de países con mejores atributos para la edad de retiro, y ciertos segmentos, ciertos nichos de mercado y ciertas regiones lucen con una gran oportunidad ahí para canalizar esos recursos. En el corto plazo, certidumbre y subsidios, y de mediano plazo ir, digamos, entrando en esos dos nuevos mercados que creemos son muy importantes. Muchas gracias, Edwin. Qué pena que rompa el protocolo, pero voy a decir una cosita antes de que, y acá es una solicitud, como hay algunos miembros de la Junta de Camacol, una solicitud formal a Camacol, y es, yo me he encontrado, eso no es un secreto, pero el tema de los segmentos de más bajos recursos, cuando yo les cuento mi propuesta de vivienda, los trabajadores de la construcción, muchas mujeres, madres, cabeza de familia, emprendedoras, muchas mujeres que están viviendo en inquilinatos, muchas, estoy absolutamente sorprendida de eso, me dicen, oiga, pero como está el programa de vivienda, nosotros no podemos acceder. Y ahí le estaba diciendo ahorita a Edwin, oye, voy a plantear a nivel de política pública en Bogotá, sé que el nombre no es tan atractivo, pero le cambiamos el nombre, yo soy malísima para poner nombres poéticos a los programas, pero una cosa como semillero de propietarios, pero no el semillero, llamarlo de otra forma, y es realmente un programa de vivienda en renta para la vivienda social, para el segmento de abajo de la pirámide. Eso se puede hacer con Plata Bogotá, las cajas tienen una platica para eso, pero yo necesito un brazo técnico. Ahora más que llegue al consejo no va a tener brazo técnico, entonces creo que el gremio, y lo digo de verdad, pues le trabajas a todos los concejales si quieren, pero esa es mi propuesta, digo, para llegar bien abajo en la pirámide. Yo creo que haciendo unos pilotos, Jorge Luis y todos, podemos ver, porque la gente dice, pero es que si yo estoy pagando arriendo no puedo pagar cuota, y yo le digo, venga y le echo el cuento de cómo puede el arriendo volverse su cuota. Y creo que el mercado de Bogotá está listo, creo que hay constructores que le jugarían a eso, haciendo unos proyectos mezclados, uno para venta y otro para renta, y eso puede funcionar. Y tenemos la población pulpita y las cajas, estoy segura, que le juegan a esto. Y es lo mismo que dices tú, vivienda en renta, pero para segmento de menos recursos. Qué pena la cuña, pero… Muy importante, doctora Sandra, aquí tiene usted desde el principio varios interesados para ayudar a construir ese proyecto, esa idea. Tenemos dos factores, dos variables que han afectado sustancialmente los resultados de los proyectos, que son las tasas de interés y el incremento en los costos directos de construcción. Jorge Luis, ¿cómo ven ustedes la evolución de estas dos variables en los próximos 2 o 3 años? Vale, Juan Carlos, yo quisiera primero iniciar con una reflexión, y es que cuando yo pensaba en este panel, pensaba que íbamos a tener muchas coincidencias entre los panelistas claramente, porque es que todos hemos sido de alguna manera actores mancomunados de la construcción del tema de vivienda y la política, con un trabajo juicioso, profundo, de buscar las mejores prácticas, de tener una actitud propositiva. Y oyendo ahorita los comentarios de Edwin y Sandra acerca de cuál es el impacto de la vivienda en la historia de nuestro país, tenemos que ver que tiene que ver tanto con lo social. Quizás Sandra lo hablaba desde lo urbano, desde construir ciudades de calidad, de construir una mejor infraestructura. Yo también lo pondría desde lo económico, con mi énfasis, es que construimos mejores comunidades, construimos mejores condiciones para los mercados. El hecho de que estos proyectos, digamos, que la política de vivienda se haya desarrollado enfáticamente más en las ciudades,
tiene que ver con la búsqueda de las eficiencias de las economías mundiales y el desarrollo de las economías mundiales que se da en las ciudades. Esto no es un proceso de urbanización forzado, sino que las economías se mejoran en las ciudades, buscan economías de escala, logran mejores bienestares. Y lo primero que uno podría decir hoy es que por qué queremos desconocer esa realidad y querer mandar la vivienda a otra parte, que no querramos. No se debe confundir esto con que claramente queremos que llegaran los beneficios del desarrollo del país a absolutamente todas y cada una de las periferias, pero no destruyendo una realidad histórica y económica del mundo. La otra, lo tomaban, es la importancia que ha tenido la vivienda, sobre todo como política anticíclica. Es que ha sido protagonista central en los momentos de ser jalonador de la economía o ser un elemento de resiliencia, un elemento de amortiguación de los momentos positivos, negativos de las economías. En todos los momentos, entonces, el sector vivienda también ha sido absoluto protagonista de esa realidad. Con respecto a los temas de las tasas de interés… Jorge Luis, discúlpame, te interrumpo claro un segundo, simplemente para suscribir lo que acabas de decir, que es muy importante. Sandra conoce perfectamente un estudio que hizo la Universidad de los Andes con respecto al impacto social que los programas de vivienda de interés social han generado en el país. Por poner un ejemplo nomás, la disminución de la violencia intrafamiliar. Los resultados de ese estudio que hizo la Universidad de los Andes son demoledores frente al positivo impacto que ha generado este programa. Sigue, por favor. Sí, y me detengo un poquito en ese comentario, Juan Carlos. Cuando nosotros nos preguntan si nosotros somos una empresa constructora, yo digo que no, porque sin desconocer el hecho técnico, hoy este tipo de empresas están ocupadas de temas mucho más allá que el hecho técnico de poner ladrillos. Es decir, una dimensión muy importante de todos los que estamos metidos en este negocio, más enfáticamente en la vivienda social, es que construimos comunidades, es que buscamos relacionamiento y madurez entre comunidades y sus autoridades, buscamos sostenibilidad no de proyectos, sino sostenibilidad de vidas y de personas. Entonces, claramente, la política no ha sido solo de construir edificios, sino es que hemos mejorado la calidad de vida sustancialmente de millones de personas, Retornando al tema de las tasas de interés y los costos de construcción. En una perspectiva histórica reciente, lo que queremos decir es que el sector ha sido afectado por unas restricciones de pandemia. O sea, voy a ponerme un poquito en los términos operativos y del negocio. La pandemia, como a todos los habitantes del planeta y a todos los colombianos, nos lleva a una parálisis de operaciones, que significa en el desarrollo de proyectos, demorar proyectos que después tenemos que volver a salir a recuperar. Entonces, se nos une a este tema tener que en los proyectos de vivienda de interés social, que tienen unos límites muy exactos de cumplimiento, porque si no hay, nuestros compradores, nuestros clientes pierden subsidios, pierden créditos, tenemos que recuperar una operación, se nos viene todo el fenómeno del crecimiento de las tasas de interés y de incrementos en los insumos, que son en buena parte, digamos, no son gestionables nacionalmente, porque tienen que ver con toda esta dinámica mundial de parálisis de las cadenas de abastecimiento. Entonces, como con nombre de película, la confluencia de los elementos para una tormenta perfecta. O sea, nosotros después de pandemia nos tenemos que enfrentar a absolutamente todos los elementos negativos con un solo objetivo, que creo que lo compartimos entre todos los colegas empresarios dedicados a esto, es que queremos cumplir y tenemos una esperanza grande en el futuro del sector empresarial y del país. Entonces, posiblemente lo que estamos haciendo es tratando de, buscando la sostenibilidad de los proyectos, tratando de atenuar esto hacia adelante. Pero no basta ese reto, sino que a finales del año pasado y de manera radical, en marzo de este año,
la política de vivienda desaparece. Yo quisiera ser como tan dramático en eso, la política de vivienda social desaparece. Entonces, el punto no está solo que todos seguimos teniendo esperanzas en que claramente la situación de los precios de los insumos ha venido teniendo ya un comportamiento de normalización que no va a ser nunca el de las mismas circunstancias que teníamos antes de pandemia, que el tema de las tasas de interés por todo el comportamiento global se vaya atenuando, se está demorando, creemos que se va a demorar un poco más de lo que estábamos pensando quizás a principio de año. Sino que no ha habido una consonancia, una coordinación, una empatía de la política pública a esas circunstancias, sino que en vez de atenuarlas, la agravan, ¿cierto? El foco cuando se discute este tema de las tasas de interés y del costo de los insumos posiblemente está en los empresarios, en las empresas. Pero a mí me parece que los mayores afectados terminan siendo los usuarios finales, porque esa esperanza que se había logrado cumplir de millones de colombianos logrando su vivienda en unas circunstancias positivas. La circunstancia de la vivienda 20 años atrás en Colombia no tenía nada que ver con los logros que habíamos tenido hasta hace un par de años. Esa esperanza se ve truncada. Y un poco en la misma línea de que Edwin nos decía que lo más complicado está por venir, yo creo que las expectativas de esas personas que venían comprometidas en nuestros proyectos, que tenían la esperanza, habían involucrado, habían ahorrado, tenían la fe de poder tener una vivienda, vamos a empezar a verla el año entrante. Entonces, más que la discusión técnica de las tasas de interés y los insumos, es el efecto socialmente que vamos a tener por el impacto en el sector. Gracias, Jorge Luis. Carlos, por favor. Tasas de interés y costos. Me ha sorprendido un poco positivamente el ministro Bonilla. Creo que no era tan asustador como estaba en un momento al principio arrancando con este tema. Yo creo que si se trabaja mucho en el tema de la inflación, si se trabaja fuertemente en eso, yo creo que lograremos pues disminuir a futuro lo que nos interesa para beneficio de la comunidad, para beneficio de la economía, bajar la tasa de interés, que es lo que tenemos que lograr conseguir. Ese es el susto del comprador, vuelvo e insisto, como lo mencioné, es cuánto voy a pagar, cuánto va a ser mi cuota. Si yo voy a reemplazar mi arrendamiento por una cuota que es más alta que el valor que pago de arriendo, no me meto a comprar vivienda. Ese componente lo hace la tasa de interés, con tasas de interés del 20% anual que se están viviendo hoy en día en créditos corrientes, eso es imposible llegar a tenerlo. Entonces creo que es un trabajo muy fuerte y que creo que debemos ceder. Asusta un poco el tema de lo que está pasando ahorita con esta nueva guerra, porque eso, como bien decías, es un tema internacional, los productos y los costos. La baldosa en Colombia hace 2 años subió lo impensable porque el canal de Suez quedó tapado. Entonces, ¿se acuerdan? Entonces, con eso, inmediatamente el precio de la baldosa se disparó. Esos factores internacionales influyen y de alguna forma llegan. Ojalá lográramos poner en contexto eso. Y tiene que ver directamente con los costos, Juan Carlos. Es el costo, venimos ya de un incremento muy, muy crítico, pero que esa todavía desaceleración de los costos que teníamos no ha llegado, yo digo que al piso. Por poner un ejemplo, el acero del refuerzo valía 3.000 pesos antes de arrancar antes de pandemia. Después de pandemia estaba en 5.000. Es un aumento impensable en cualquier presupuesto o cualquier empresa constructora, con un concepto era que ya estaban
y así con los demás materiales derivados del acero, porque todo lo que se utiliza en construcción tiene acero, lo eléctrico, las redes de incendios, el drywall que por dentro tiene perfiles de acero, todo, eso hizo un incremento monstruoso y que hoy en día sí ha bajado, pero están 4.300. Es decir, que si lo medimos porcentualmente, ese incremento de 1.300 sobre los 3.000 que había antes de pandemia, estamos todavía en un incremento muy alto en costos. Y hay todo un tema que en Camacol tenemos que ver cómo vamos a trabajar con él, y es el tema de los indicadores, porque está basando mucho, y he leído mucho artículo en el cual hay ciertos periodistas y personas que escriben sobre el tema de construcción que quieren que liguemos todo esto al IPC y al ICPC, al que maneja el DANE. Y yo no sé el DANE dónde mide las cosas, pero el incremento del DANE que muestra los costos de construcción no es real. Y a los constructores que hay acá les pregunto, ¿no se ha subido en los últimos 3 años los costos de construcción el 9%, como dice el DANE? No, nos han subido, como el ejemplo que acabo de poner, el 33, el 35, el 40%. Entonces, tenemos, si llega a coger, porque en el plan de desarrollo estaban metiendo que ya iba a trabajarse con VT, si VT está directamente amarrado a inflación, si llegan a colocar esto con base en la inflación y medida esta con base en los datos del DANE, nos toca meternos a hacer una política muy fuerte en el DANE para poder conseguir que esos costos, que esos incrementos que están ellos mostrando sean reales a lo que realmente va a pasar para esto. Gracias, Carlos. Le pediría a Sandra y Edwin si me regalan una respuesta con respecto a esta pregunta rápida. Nos quedan 2 temas por tratar que no quisiera que se nos quedaran por fuera. El impacto de la reforma laboral y retomando el tema de los cierres financieros para los créditos hipotecarios con la dependencia que se tienen de los subsidios. A mí me parece importante que abordemos eso y dejar un espacio para algunas preguntas en aras de respetar el tiempo de ustedes y de todos los asistentes. Entonces, por favor. Perfecto. Bueno, una nota súper corta sobre costos y financiación. Tal vez en el componente de costos yo coincido con lo que se ha mencionado. No necesariamente estamos en el mejor momento de la historia, pero ya hay un primer quiebre en los costos de construcción y eso es bueno. El año pasado cerraba creciendo al 10,5 la canasta de consumo de nuestro sector y está creciendo más cercano al 8,5, de pronto el 9. Pero todavía existen muchos elementos emergentes que no dan tranquilidad sobre cómo se van a comportar los costos en los próximos 3 o 4 años. Todavía tenemos que incremento importante en el costo, digamos, del concreto y del cemento. Hay factores de política comercial que en este momento pueden empezar a tener expectativas de crecimiento en los costos en los próximos años, y hablo particularmente de una discusión reciente que hay sobre el tema de resinas, de PVC y demás. Hay varios elementos que uno dice, oiga, todavía no vamos a volver a un escenario del 3,5, 4 histórico que tuvimos antes del 2020. Esa historia en nuestro sector de costos bajos y previsibles, yo creo que tenemos que dar un paso al lado y tenemos que entender que ese contexto de costos ahora es más volátil, influye más factores internacionales y no nos da certidumbre de corto plazo. Por tanto, la posibilidad de vender o indexar comercialización de vivienda a algo que recoja eso y no hagamos lo que hicimos en los últimos años, que fue vender a precio fijo y construir a costo variable, nos genera un descalce enorme, pues hay que conversarlo y hay que estarlo pensando como sector. En términos de tasas de interés, yo diría que quedan 2 elementos importantes, poco o mucho, poco o nada podemos hacer sobre el contexto de tasas de corto plazo. Es decir, uno ve que la inflación algo converge, pero todavía no se ven, digamos, una claridad sobre un escenario de inflación sobre el 2 al 4, al menos en el próximo año y medio. Por tanto, costos de financiación vamos a tener. La pregunta de fondo es cómo hacemos para que logremos eficiencias en los proyectos y ese mayor costo de financiación yo lo pueda compensar por otro lado. Y cuando uno hace las cuentas gruesas, uno se da cuenta que al sector la demora en los trámites le puede llegar a costar el 10% del valor de ventas.
Entonces uno dice, ok, estamos financiándonos más costoso, pero yo logro eficiencias en los trámites, desde servicios públicos, temas catastrales, los temas de suelo y todo lo que tiene que ver, las 93 trámites que tenemos desde la cadena de urbanismo y construcción, pues uno dice, ok, de pronto podemos ganar eficiencias que ayuden a compensar una parte de esos mayores costos, y ahí sí, la política pública, las decisiones administrativas a nivel local y todo el contexto de trabajo que tenga el gobierno nacional y distrital pueden ayudar de manera sustancial. Serían como los dos elementos que yo pondría sobre la mesa para ver dónde podemos compensar esos efectos que todavía no lucen tan claros en el mediano plazo. No, dos comentarios cortos. Sobre el tema de trámites, esa es una tarea que pretendo abordar desde el Consejo. Llevamos, ¿cuántos decretos ley antitrámite? 5, 4. Uno de Uribe, uno de Santos, otro de Santos y uno de Duque. Y nunca llegaron acá. Bueno, ni a muchas ciudades por el tema de la autonomía. Pero ya ahí en el Consejo creo que nos podemos sentar a organizar una cosa, al menos coger los 10 más difíciles y ver cómo, a ver qué es lo que está pasando en el acueducto y por qué la Secretaría de Hábitat se mete en revisar los contratos a ustedes y meternos ahí. Eso era un paréntesis, pero tiene que ver con costos. El tema y una reflexión, yo parecería que soy del lado de los pesimistas, pero en el tema de insumos se están ajustando ellos mismos. Toca estar vigilantes que entonces no se nos vaya a volver otra vez el tema arancelario, una manera de recoger esos ahorros que se pueden estar dando o esa baja en los precios que se pueda estar dando, porque desafortunadamente, y lo digo con todo el respeto, puede ser que aquí haya industriales, pero lo digo con todo respeto, y estamos en un gobierno que le interesa tener un país cerrado, entonces toca tener cuidado, no empezar a jugar con los aranceles, es que se está bajando el precio, entonces subamos el arancel para no sé qué, para cerrar entonces, un poco lo que acabas de decir de la resina, un poco la discusión que tuvimos con el acero, que fue una discusión muy fuerte que dimos, y bueno, que perdimos porque el presidente Duque no quiso firmar el decreto, pero hasta el último momento llegamos a lograr que el comité AAA dijera, si esta vaina de poner, bajemos el arancel porque el acero se despachó y se disparó y pone en riesgo el sector. Entonces, solo un llamado de atención de estar muy vigilantes para que esto no se vaya a volver una discusión de algunos con el gobierno, con un gobierno que sí le gusta ser cerrado y no tener industria competitiva. Y en el tema de las tasas es estar preparados. Yo ahí no estoy muy de acuerdo con Carlos en el ministro, pero más que el ministro creo que es que no depende solo del banco, depende de los anuncios. Cada vez que sale un trino todo el mundo queda temblando, todo el mundo se muere del susto. Ahora tú mencionas lo de la guerra, que ahora esa guerra, dada los comentarios, entonces pone en riesgo los temas de seguridad porque se cierran las exportaciones a Colombia de temas de seguridad y todo eso rompe o desequilibra un poco como nos ven los fondos, como nos ven las calificadoras y ahí es donde hay un impacto sobre las tasas. Entonces no depende solo del Banco de la República ni de que el ministro esté más o menos de este lado, es un tema más macro en los anuncios que se hacen. Sin embargo, si las tasas, si el banco mantiene las tasas, si tenemos una estabilidad, si no salen trinos que nos ponen a todos nerviosos y empezamos a ver eso trasladándose al sector, toca estar listos. Por eso es tan importante mover ahorita el licenciamiento y mover todo, porque si no, no vamos a tener que vender cuando las tasas ya estén de alguna manera favorables para el que compra. Y en el sector constructor, ojalá logremos mover un poco más ese canal que sí tiene muy apretados. Eso es legítimo de los bancos, pero sí tiene muy apretado el constructor porque el canal crédito constructor está bastante limitado. Adelante. Yo quisiera tomar un elemento que ahorita comentábamos con unos colegas y es, lo voy a poner en términos como técnicos, es el valor de la importancia de las expectativas en la economía, es decir, cuánto de las decisiones económicas se mueven por las expectativas y cuánto de esas expectativas hoy en nuestro caso colombiano están impactadas por el estado emocional de cómo nos estamos comunicando y cómo se están comunicando las situaciones, es decir, un poco retomando los temas de Sandra, ¿qué tanto las decisiones son racionales o son simplemente emocionales? Y todos los actores le estamos tomando decisiones emocionales por cuenta del estado de pugnicidad con que se manejan todas las noticias o se debaten todas las ideas. Cuando hablamos de, por ejemplo, la percepción de riesgo del sector financiero puede estar muy matizada precisamente por esa percepción catastrófica
que estamos viviendo todos los días los colombianos por el manejo de las diferencias políticas. Entonces aquí hay un elemento que, y los empresarios lo estamos viviendo, digamos, hoy un reto de liderazgo es mantener enfocados y orientados los equipos, precisamente que no estén concentrados y no estén tan absolutamente afectados por ese ambiente tan negativo que estamos teniendo. Era hasta ahí ese elemento. Gracias, Jorge Luis. Les voy a pedir para estas dos preguntas siguientes que nos tomemos máximo cada uno 2 minutos para responderlas en la medida de lo posible. Y vamos a abordar el impacto de la reforma laboral en el sector. Cuando revisa uno la reforma laboral encuentra, digamos, modificaciones importantes a lo que son los contratos por hora o labor, contratos a término indefinido, ni hablar de lo que significa el empoderamiento a todo lo colectivo, a los sindicatos, muy fuerte en esta reforma laboral. Quisiera hacer dos planteamientos en esta pregunta. Uno, ¿cómo va a afectar la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas esta reforma laboral? Y en la segunda, permítame nacer de abogado del diablo. Hoy día, cuando los bancos están estudiando documentos para asignar créditos hipotecarios a los clientes, prácticamente están borrando del estudio los independientes, personas que no tengan una vinculación laboral formal. Y haciendo de abogado del diablo, ¿qué tanto puede mejorar esa condición si esta reforma laboral pasa, donde básicamente está orientada a que todo el mundo tenga un contrato de trabajo, que tenga un contrato de trabajo de término indefinido? ¿Eso podría jugar de manera positiva en el sector? ¿Quieres iniciar, Sandra? Gracias. Cortico, la reforma laboral es nociva para este sector y para todo el país. Es así de sencillo. Es una reforma laboral que está enfocada a quienes tienen empleo, a quienes están sindicalizados y no genera empleo. Además lo dijo la ministra, no lo estoy diciendo yo, no es una reforma para generar empleo. No es una reforma para ampliar la frontera de la formalidad, metamos más gente a la formalidad, no es una reforma para eso. Ella dice, eso será para otra reforma, pero la actual es para proteger el empleo de los que tienen trabajo y están sindicalizados. Los que no, pues se van a quedar sin trabajo, eso está clarísimo. Miren, me caminé, y voy a hablar solo medio segundo, me caminé todo el Restrepo, la calle comercial del Restrepo, los zapatos. Y entonces yo entraba y hablaba con la gente, fue un fin de semana. Entre semana pueden tener 2 empleos, ahí en ese almacén, y el fin de semana un empleo más. Ese empleo más se va a perder. ¿Por qué? Porque la carga va a hacer que se pierda. Entonces, es una reforma. Y en el sector nuestro, pues no, o sea, llevamos 1000 años hablando del tema de entiendan la naturaleza de la actividad. No es la llamada tercerización porque sí, es porque la actividad requiere que trabajemos por etapas y trabajemos con grupos de trabajo especializados para la cimentación. Yo no les voy a hablar a ustedes de lo que saben. Y la reforma laboral mata eso. Y es muy complicada, es decir, para el sector es muy nociva, pero para el país es peor. Hay una cosa que es divina, creo que hay 2 de los candidatos a la alcaldía, que no hablamos de eso, pero bueno, importa, que hablan de Bogotá 24 horas, por muchas razones. Por una ciudad de 8 millones de habitantes no se puede apagar a las 8 de la noche o a las 9 de la noche, pero vayan ustedes con la reforma laboral y abran de noche cosas de descargue, que las obras pudieran mantener una dinámica al menos hasta la de medianoche. Todo eso no se va a poder porque es que la carga laboral es que está hecha con y para los sindicatos, no hay otra posibilidad. Entonces, pues para mí y en general para el partido es una reforma nociva para Colombia. Bueno, yo creo que simplemente llevándolo a nivel de sector, este es un sector que tiene las siguientes características. Ustedes probablemente conocen buena parte del tema, pero es un sector de pocas empresas grandes. Hoy en día en el país hay 40 empresas grandes y tenemos 1.250 empresas pequeñas y medianas de construcción. Por tanto, es un tejido empresarial que es vulnerable a los cambios naturales y mucho más en el régimen de contratación. Segundo, es un sector que subcontrata el 80% de sus procesos
de manera especializada, ya sea para la cimentación, los acabados, los sistemas complementarios, y todo eso son empresas o cuadrillas, digamos, de trabajadores en una buena parte que cualquier restricción desde el punto de vista contractual o cualquier elemento que no flexibilice la condición de acceso a los trabajadores, pues va a ser en contra. Por tanto, va en contra de nuestro tejido empresarial. Pero simplemente retomando lo que mencionaba la doctora Sandra, y es, pues tenemos una economía que es en un 50% informal, y si no solucionamos ese problema estructural con la principal reforma que podría ayudar a hacerlo, que es una reforma laboral, estamos en el camino incorrecto. Desde luego es una de las principales preocupaciones, creo que se va a discutir en el Congreso igualmente, en el Congreso de Camacol, pero realmente es un tema que va muy en contra. Para complementar con la segunda pregunta que hacía, si esto tiene algún impacto favorable, haciendo abogado del diablo, sobre el acceso al crédito, mi respuesta es no. Yo creo que aún así, con que lográramos tener esta reforma laboral, ¿qué le importa a un banco a la hora de prestar? La fuente de pago y la garantía. Y un contrato, por más fuerte que sea, por más exigente que sea o por más garante que sea sobre los hogares o sobre los trabajadores, perdón, frente al empleador, no va a cambiar la condición de riesgo ni de fuente de pago. De hecho, por el contrario, vamos a tener una economía mucho más informal en la que más poca población va a poder tener acceso al crédito, y esos avances en bancarización, en inclusión financiera, incluso creo yo van a tener un retroceso. Piensen en una cosa, cuando estaban en la idea de modificar la posibilidad de que las centrales de riesgo quitaran ciertos hogares que tenían una calificación de manera, digamos, unilateral por parte de una ley. Es decir, una ley que eliminara una buena parte de que los reportados a las centrales de riesgo ya no estuvieran reportados. La connotación desde la política pública fue, oiga, eso puede ayudar a que tengamos mayor inclusión financiera. La lectura práctica desde el acceso a la financiación fue, pues si yo no tengo buenas fuentes de información, menos voy a prestar. Entonces creo que puede pasar exactamente lo mismo, y creo que incluso iría en detrimento del acceso a la financiación en nuestro mercado. Carlos. Me adelantó un segundo, Carlos. Hay dos elementos de la reforma laboral, el privilegio de los contratos a término indefinido y la solidaridad, además, que declara entre las empresas contratantes, pues van en contravía de la caracterización de las actividades que desarrollan las empresas constructoras y en general la actividad. En primer lugar, el sector constructor realmente es un ensamblador de esfuerzos. Bien lo explica Edwin, que el 80% de las actividades de una empresa constructora son subcontratadas. Y se hace además en distintas fases, ¿cierto? El desarrollo de la actividad nuestra está típicamente ejemplarizada en proyectos que tienen fases que se desarrollan en momentos distintos, que involucran equipos y actividad y especialidades en momentos distintos, y que no todo es empleo, o sea, el 80% de ese empleo pues es un empleo contratista. O sea, al final del día, desde ese punto de vista, lo que le estamos colocando son unos elementos de esclerosis múltiple a las empresas, o sea, colocándole cada vez más restricciones para que se puedan mover. Y los temas de solidaridad, pues lo únicamente que implican son incrementos en los costos. Al final del día termina teniendo esa reforma en el sector de la construcción el efecto absolutamente contrario. Como decía Sandra, creo que se concentra en beneficiar a unos y afectar muy negativamente a la inmensa mayoría, no a las empresas, a los usuarios, porque todo eso son límites que se le van a colocar al final a los compradores de vivienda, muchos más costos y muchas menos posibilidades de lograr una vivienda. Gracias, Jorge Luis. Pues yo creo que va a ser lesiva, definitivamente. Hay, por ejemplo, un artículo de reforma de estabilidad reforzada que me parece peligrosísimo, porque además para no repetir todo lo que ustedes han dicho de la cadena de subcontratación, la estabilidad reforzada pues tiene que ver con que a partir de un momento no se puede despedir a nadie de la empresa. Entonces eso va a minar el crecimiento de las empresas, porque de todas maneras, para poder tener toda esa subcontratación que necesariamente tenemos que tener, que además hemos sido, y hay que añadir esto, los constructores hemos sido
unos formalizadores fantásticos de la informalidad, excúsenme la redundancia, del tema de laboral. Nosotros hemos sido los que hemos empezado a exigir a todos nuestros subcontratistas que se formalicen, y todos se formalizan y logramos tener un muy buen funcionamiento, y eso cuando empezó este tema hace 20 años era no creíble. Hoy en día es perfectamente, todos nuestros subcontratistas están formalizados y todos pagan prestaciones sociales completas, y somos los constructores los que les obligamos a hacer pagar todas las cosas, y todo el constructor formal lo paga. Pero aquí en este momento pues hay un equipo base de las empresas constructoras, 200 personas, 150 personas, lo que sea. Esas personas no podemos volver a despedirlas con esto de estabilidad reforzada. No se puede pensar en salir de ellas bajo ningún término. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Pues que yo entonces dimensiono mi empresa, por ejemplo, para 5 obras, y voy a tener solamente, a inventar 80 personas directamente, y no crezco más, porque si llego a crecer más, ¿qué me pasa el día que por situación económica o por algo no tenga las 10, las 12 obras que pueden tener, sino menos, que me tengo que quedar con toda la gente? Entonces, pues esto en qué va a derivar, creo que a nivel general, no solo de construcción, porque creo que esto le está pasando a toda la industria, a todos los sectores, pues que la gente va a evitar contratar tanta gente más. Creo que esto va a generar más bien como una cadena de desempleo, de no pedir que haya, de no tener más gente para no adquirir más compromisos. Eso es un problema que me parece bien complicado. Muchas gracias, Carlos. Una pregunta final y a título de conclusión para los 4, y también les voy a reiterar la mayor agilidad posible en la respuesta. Los subsidios se volvieron la piedra angular de los cierres financieros para los clientes a la hora de acceder a un crédito hipotecario. ¿Esa realidad la podemos cambiar? Y si la podemos cambiar, ¿cuáles serían los vehículos o los mecanismos? Sandra, por favor. Eso está difícil. Miren, mi casa ya es el resultado de ensayo y error durante muchos años, durante 40 años. Teníamos unos cartas crédito, ¿se acuerdan ustedes? Esos eran unos eventos gigantes y la gente salía feliz con su cartica que no les servía para nada. Después, algo se iba complementando y la plata se quedaba en una fiducia. Yo me acuerdo perfecto que allá había una fiducia, pero no tenían el cierre financiero. Y lo otro era que la plata se le daba a OPVs, Organizaciones Populares de Vivienda, que ahora son las APPs, que son las asociaciones público-populares que promueve el gobierno para el mejoramiento y para la autoconstrucción. Entonces, si bien mi casa ya no es el modelo perfecto, es el modelo que ha funcionado, es eficiente y efectivo, es transparente. Ahora, la ministra se queja porque estaba desfinanciado, es que siempre toca llegar al gobierno a trabajar, a buscar la plata. Todos los ministros tuvieron que buscar la plata, hasta Susana Correa, que fue ministra 6 meses. Y les quiero contar una cosa que no debería contarla yo, pero siendo presidente de Camacol, en los últimos 2 años, Jorge Luis era de ese comité, Edwin era el brazo técnico de esa historia, estudiamos hacia dónde debe migrar el modelo de política de vivienda social para no depender de los subsidios. Y hubo unos elementos que quedaron sobre la mesa. Yo no me corresponde decirlos ahora, pero les quiero decir una cosa, ese camino hacia que no sean los subsidios tiene que hacerse con un gobierno que crea en el sector privado, que crea en el sector constructor, que no vea al sector financiero como un enemigo y que no quiera manipular a los hogares diciéndoles que es mejor darle la plata para el mejoramiento. Esa transición no se puede hacer en un ambiente político como el que tenemos. Y se estudió, había una conciencia de que deberíamos ir avanzando desde la época de Carrasquilla, con quien tuvimos una conversación franca de este tema. Pero por ahora, desmontar mi casa ya a las patadas, como se está pretendiendo, le hace un daño enorme a Colombia y le hace un daño enorme al sector. Entonces, seguramente no es el modelo perfecto, pero es un modelo que ha funcionado, que nos ha permitido duplicar la producción de vivienda de interés social, amarrado con temas de oferta maravillosas, como los macroproyectos de interés social nacional,
que hicieron parte del plan de desarrollo, del primer plan de desarrollo de Uribe, del gobierno 1, quiero decir, que lo desmontaron entre otras cosas. Bueno, no voy a meterle política a esto, pero se cayeron por una demanda. Entonces, ahí iba como el modelo bien, oferta-demanda. Si ese no es el camino, no lo desmontemos por ahora. Por eso en mi propuesta está, recojamos unos subsidios de Bogotá, trabajemos de la mano con las cajas y démosle claridad a los constructores y a los bogotanos hasta cuándo puede durar eso. Porque ahí seguramente, estos son solo 4 años, ver si somos capaces de darle la estabilidad o no, pero que haya claridad sobre eso, al menos para recoger un poco las ruinas de lo que está quedando y la desconfianza a los hogares. Es que le faltamos a los hogares. Los que perdieron la confianza fueron los hogares que por primera vez en su vida encontraron un programa en el Estado que les garantizaba y que les cumplía. Entonces, de acuerdo, toca dar la reflexión. Hay documentos técnicos, en Camacol hay unos documentos técnicos, pero creo que no es el momento de sacarlos sobre la mesa, porque hay un gobierno que está absolutamente en contra del empresariado y absolutamente en contra del programa. Por tanto, no es el ambiente para dar esa discusión. Y sobre la reforma solo iba a decir una cosa. Por favor, no es solo la laboral, la pensional y la de salud. Son las 3, de verdad, y ahora estoy hablando ahora sí como política, pero convencida de lo que estoy diciendo. Es un desastre lo que va a quedar en Colombia si esas reformas pasan. A mí me sorprende que la Cámara de Representantes le haya allanado el camino a la reforma de la salud, acabar las EPS. Ese es el desastre de verdad para Colombia. Entonces, desde los espacios que ustedes estén, no apoyar eso, buscar si tienen amigos congresistas, oigan, no hagan eso, de verdad, porque es que eso es un desastre, no solo para el sector, sino para Colombia. Gracias. Yo quisiera complementar lo que acabas de decir, Sandra, con respecto a la reforma de la salud, y hace un rato hablamos de los subsidios de las cajas de compensación, que dicho sea de paso, las cajas de compensación que realmente funcionan bien son las de Bogotá. A nivel regional sabemos que no opera bien. Pero si esta reforma a la salud pasa como está planteada, muy seguramente los recursos que tienen las cajas de compensación para la vivienda van a empezar a destinarlos a otros frentes. Entonces ahí eso se puede ver afectado sustancialmente también para los cierres hipotecarios de los clientes. ¿Quieres continuar, por favor? Bueno, simplemente para contestar la pregunta sobre si deberíamos dar la discusión respecto a la capacidad fiscal para sostener el sector vía subsidios. Y yo creo que hay 2 consideraciones que pondría sobre la mesa. La primera es, yo creo que incluso el gobierno puede hacer un esfuerzo extra por subsidios. El hecho de haber entrado al grupo de la OECD nos permite compararnos a nivel internacional de cuánto invierten los gobiernos en función de políticas de vivienda para sus habitantes. Y en promedio, en los países de la OECD ese número tiende a ser cercano a un punto porcentual del Producto Interno Bruto. En el caso de Colombia, eso debería ser del orden de 10 billones de pesos. Colombia actualmente está invirtiendo en su política de vivienda 2.5, 2.8 billones de pesos. Eso quiere decir que incluso si quisiéramos nivelarnos en el contexto internacional de inversión pública en vivienda, podríamos crecer 4 veces más todavía en nuestro presupuesto. Entonces, teniendo en cuenta que es un gasto, una inversión que genera réditos económicos, réditos sociales, que ayuda a mejorar la pobreza, la inclusión financiera, la actividad económica nacional y regional y genera empleo, pues es muy fácil para la decisión de Hacienda de largo plazo decir, yo le puedo disponer más recursos. Entonces yo creo que esa conversación sobre si hoy en día estamos sobrefinanciados, creo que más bien hay que verlos es cuánto debería invertir el Estado para garantizar no los constructores, sino los hogares accedan a una vivienda formal.